Muy buenas a todos, como podéis ver seguimos en Bardolino, no nos hemos ido del sitio, ya que había que cumplir, pues aquí seguimos, la tercera parte, y en esta ocasión otro atleta más de Latinoamérica, y para mí es un placer tener conmigo a otro chico que viene de Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Francisco Rossi, soy un atleta de Argentina también, específicamente de Córdoba, de la ciudad de Villa María. Tienes cosas que contar, ¿verdad? Muchas cosas. Pues entonces no vamos a hacer esperar más a la gente. Perfecto. Vamos a darle, bro. Vamos a darle. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Buenas, Rossi. Hola, hermano. Fran, Francisco, ¿cómo te llama normalmente la Fran. gente? Fran o Rossi. Pues aquí estamos.
un día después de la competición de la Burning Gate, Ujú. en el otro lado del mundo. Para ti has supuesto un viaje bastante complicado, largo, difícil. Así es. Ahora entraremos en detalles, pero antes de todo me gustaría que te introdujeras un poquito más con profundidad. Bien. Bueno, primero que nada, hola Biel, muchas gracias. Mi nombre completo es Francisco Rossi, soy de Villa María, una ciudad ubicada en Córdoba, dentro de Argentina. Y llevo 6 años y medio practicando calistenia. ¿Sí? Antes de calistenia hacía tenis. El cual ¿Extenista? Así es. Que bueno, lo realicé de hecho durante 9 años. Así que fue como mi deporte principal durante un montón de tiempo. Y bueno, nada, acá vine básicamente a cumplir mi sueño, que era competir en Burning Gate. ¿Era un sueño para ti llegar hasta la Burning Gate? Sí, siempre, de hecho, desde mis inicios, yo creo que para la mayoría de calisténicos también lo fue, el ver a muchos atletas como Andrea Larosa, Víctor Kamenov, entre otros, compitiendo en Burning Gate, era y sigue siendo hasta el día de hoy el top level en el mundo, dentro de los estáticos, fuerza dinámica y demás, lo cual fue algo que fue lo que siempre más me llamó, más que el freestyle y demás. Así que nada, estar acá batallando contra ese nivel de atletas fue siempre algo que anhelé. Yo creo que a la gente que le gusta mucho más el mundo de los estáticos y la fuerza dinámica, la Burning Gate siempre le va a llamar mucho la atención. Quizás no tanto por la competición, sino por los atletas que participan en ella, que es un poco de lo que te refieres. Has visto a tus referentes competir allí y tú querías estar, Tal cual. y quizás tú ahora seas el referente de futuros atletas. Y no sé, pero ojalá se Bueno. llegue a eso. ¿Y cómo conociste el street workout? Porque pasaste del tenis, has dicho al street workout, te has pasado muy rápido por encima, pero supongo que habría alguna persona que te introdujera o lo vieras o tal. Sí, de hecho fue gracias a un amigo que se llama Luca Truco y es un amigo que siempre ha tenido buena aptitud para deportes de fuerza, pero fue alguien, la típica persona que tiene fuerza pero que nunca hizo ningún deporte ¿Sí? y no le gustaban los deportes de equipo y nunca encontró como su deporte para él y se puso a buscarlo en YouTube. Puso a buscar características específicas que quisiera que tenga un deporte, ¿me entendés? Y le salió calistenia. Por ejemplo, ¿Cuántos años hace de esto? Esto hace más o menos 7 años. Pues qué suerte, porque ahora es más normal encontrar inteligencias artificiales que buscan cosas raras, pero en esa época Sí, salió calistenia. no, sí, sí. Y bueno, cuestión de que él me lo presentó y al principio no me llamaba mucho la atención, lo había acompañado 1 o 2 veces, pero después de varios entrenos me empecé a colgar más, interiorizar más, investigar y ver competencias y demás, y ahí ya me envicié. Es una persona muy metódica, Sí. entonces viste este deporte. ¿Y qué te llamó la atención al principio? ¿Hacer básicos, dinámicos, tensión directamente? ¿Querías sacar los elementos clásicos de la calistenia como plancha, front lever y ya te metiste de lleno ahí desde el principio? En realidad, si bien me llamó un montón la atención los ejercicios de tensión, el front lever y plancha, yo al principio me enfoqué más que nada en básicos. Hice un periodo de 1 año en el cual hice solamente básicos y al último ya iba introduciendo de a poco algunas progresiones para el front lever, pero casi todo básicos, más que nada dedicado a la hipertrofia y ganancia de fuerza, porque también era bastante flaquito. Sí. Y después, bueno, el primer truco que me mandé a sacar fue el front lever. Ujú. Pero digamos, hiciste 1 año de básicos por preparación física. Claro, Pero tu intención ya iba enfocada a largo plazo. claro, Tu intención era hacer 1 año de básicos para introducirte los elementos de tensión desde el principio. tal cual. Igual. Además de tener una mejora física también. ¿Y cuántos años llevas entrenando? 6 años y medio. Entonces son 6 años prácticamente con un objetivo claro, Ujú. que era entrenar estáticos y llegar a competiciones como la de hoy. Sí, así ¿Siempre has tenido mentalidad de competir, de competición? Yo creo que sí, ujú, desde el principio. Pasa que también yo venía de tenis, en donde yo competía, entonces fue algo que siempre me gustó. Claro. Además, del entorno de competencia es muy lindo. No solo por el resultado final de la competencia, sino el compartir con atletas, el viajar a otro lugar,
y bueno, vivir en general toda la experiencia que conlleva. Vamos a hablar de la experiencia que conlleva un viaje. ¿Qué tal fue tu viaje desde Argentina hasta aquí? Bueno, como vos decís, estuve en Chile desde un mes antes de la competencia, que me fui con atletas de muy alto nivel para prepararme con ellos, como Rafael Seid, Mani y también Iván Vergara, que si bien ahora recién se está introduciendo en el mundo de la competencia, tiene mucho potencial y es muy sabio, es un kinesiólogo muy bueno. Así que bueno, cuestión del viaje, fue un viaje bastante complicado porque fueron varias escalas y de hecho perdí escalas. Cuando llegué a Italia tuve problemas para llegar hasta Verona, que es el sitio donde yo podía dormir. De hecho llegué por problemas de la empresa, porque fue un viaje en avión con empresas compartidas, entonces muchas veces... Perdiste una escala por culpa de una facturación de una maleta, básicamente en Madrid. Tal cual. Y tuviste que pillar otro vuelo, llegaste más tarde, tuviste que hacer noche en Roma en lugar de Verona. Así es. Y ya fue... Gasté más dinero, sí. Llegué más tarde, de hecho me perdí la presentación de Rafa y nada. Perderte la presentación yo creo que era tu prioridad poder llegar a esa presentación y te tuvo que afectar bastante. Sí, de hecho tenía varias opciones de trenes y demás y opté por pagar más para llegar antes, para poder llegar a ver a Rafa y a los otros chicos, principalmente a Rafa porque yo sé que él competía primero y aún así no llegué y bueno, fue bastante feo. Fue un palo. Y no fue culpa tuya, realmente fue un retraso de un tren, fue una sucesión de mala suerte y de... ¿Y cuántas horas de viaje en totales calculadas más o menos? Uy, la verdad que no lo calculé, pero son más de 30, yo creo. Desde que salí de Chile, no, fueron muchas más. Yo llegué... Ha hecho más de 30 seguro. No, sí, de hecho creo que hasta 3 días. Sí. Porque... Hasta que llegaste a Verona, claro. Salí el jueves y llegué el sábado a la noche. Jueves a la mañana y llegué el sábado a la noche. Y eso evidentemente que te condiciona a la hora de competir un domingo. Sí, tal cual, y además durante todo el trayecto del viaje te imaginas lo que iba comiendo. Comías mal, no hacías activación ni preparación para la competición. Dormía mal, sí. Estaba en una postura rígida casi todo el día. Si bien hice estiramientos en las escalas, hice un poco de yoga, entrené lo que pude, igual no es lo mismo. Claro, tú no hiciste ronda clasificatoria porque tú ya estabas clasificado. Así es. Una primera plaza asegurada gracias a la competición que se organizó en la que también participó Valen. Así es, la Rampage Argentina. Exactamente. ¿Y qué tal te fue esa competición? Pero evidentemente ganaste, poco se puede más decir. Pero, ¿qué tal se vivió el espíritu? ¿Cómo te sentiste allí? Nada, la competencia estuvo muy buena porque toda la gente fue predispuesta a pasarla bien. Sí. Y de hecho fue como una juntada, por así decirlo. Estaba todo el mundo grabando, gritando, alentando. Hubo chicos de todos los niveles, desde que era su primer competencia hasta los máximos de Argentina. Y nada, estuvo muy bueno. Pude competir con Valen, un atleta de muy alto nivel que también vino a Burning. Él dice que tiene una revancha pendiente contra ti. Le hubiera gustado poderla disputar en la Burning Gate, pero no pudo ser, por muy poquito. De hecho, por muy poquito no pudo ser. Sí. Y bueno, vamos a hablar un poquito de tu competición. ¿Qué tal te sentiste? ¿Qué tal viviste desde dentro de la competencia? Bien. Lo primero que noté diferente en mí, en base a esta competencia con respecto a otras, fue el tema de la ansiedad. Yo por lo general soy alguien que controla bastante bien los nervios y la ansiedad pre-competencia y intracompetencia, porque bueno, realizo un poco de meditación, yoga, además que he competido bastante y por lo general lo canalizo bien. Pero en esta noté que estaba más nervioso de lo habitual y creo que es un factor que, sumado al viaje y demás, y la mala alimentación, me condicionó un poco al principio. Pero bueno, de todas formas, pude dar lo mejor que tengo actualmente. Si bien esas cosas me afectaron, también que tuve una lesión hace 2 semanas, que tuve un esguince de pulgar, un incidente que tuve por una caída en Chile. Al fin y al cabo pude resolverlo para dar mi 100% y estoy muy feliz de mi rendimiento.
Así que nada, desde ese punto de vista estoy feliz, conforme y más que nada feliz de haber conocido tanta buena gente como vos y los demás atletas. Esta vez había muchos atletas referentes para muchos en esta competición y tal. ¿Tú tienes alguna atleta referente en este mundo del deporte del street workout, sobre todo en el tema de estáticos? Bueno, en esta competencia estuvieron muchos de ellos. Actualmente el atleta que más me motiva en cuanto a tensión es Iliese, el cual bueno, es un atleta francés que se consagró con el segundo puesto en este caso, porque bueno, es un atleta que me parece que tiene un estilo único, muy particular y es muy explosivo en la mayoría de cosas que hace, mayoritariamente en front lever, que es algo que a mí también me gusta mucho hacer. Yo lo hago más que nada en plancha, pero por así decirlo es alguien de que yo veo que va subiendo las barreras todo el tiempo y a mí me motiva. No tuviste ocasión de cruzarte contra él quizás en esta ocasión, pero bueno, no descartamos para un futuro a ver qué puede pasar en un versus, ¿no? No, de hecho habíamos hablado con él ya antes de venir y ambos dijimos de que teníamos ganas de enfrentarnos. Eso está muy bien. Cuando conoces a un atleta al que admiras y compartes esa misma pasión, incluso esas ganas de competir juntos, para crecer juntos también, yo creo que a veces se trata de eso. Ostras, que bueno. Y además hemos tenido ocasión de compartir parte del viaje con él. Así es, claro. Entonces tienes a tu ídolo al final casi como un amigo, como uno más de tu casa. No, y tremenda persona, además de atleta, muy buena gente. Sí, la verdad que sí. La verdad que es un chico muy tranquilo, muy humilde, sabe lo que hace. Además, ha quedado en segundo puesto y tiene mucho mérito porque ha llegado muy lejos en lo que decíamos antes en otras entrevistas previas con los otros chicos. En una competición en la que la normativa es muy compleja para la gente que no está acostumbrada a ella, aunque te la sepas de pe a pa, hay cosas que se te pueden escapar, que la gente que está acostumbrada ya la tiene integrada de tal manera que al final siempre sacan una pequeña ventaja de ello. Entonces Elías quedó en segundo puesto y yo creo que eso se lo tenemos que mencionar aquí específicamente como algo notorio. Sí, y decir también de que hay otros atletas muy destacados, como por ejemplo Elfo, con la pasada que hizo al último por el tercer puesto. Bueno, podemos comentarlo para que la gente lo entienda, a lo mejor está un poco fuera de contexto. Elfo iba a disputar la batalla por el tercer puesto, pero su rival, que casualmente se lesionó en el último movimiento contra Fran, no pudo hacer esa batalla. Y le ofreció la posibilidad a Elfo de hacer una batalla de exhibición de tercer puesto. Una ronda. Sin normas. Entonces él hizo lo que le dio la santa gana y fue algo espectacular porque evidentemente si la normativa de la Burning Gate te limita a un cierto número de repeticiones. Atletas que les encanta explotar su límite de repeticiones está limitado en esta normativa. Entonces Elfo, que aún así consiguió un tercer puesto, estando limitado, hizo una demostración de lo que realmente... Y dejó a todo el mundo loco.
Claro. De hecho, todos gritaron más que nunca. Fue una locura. Y bueno, por ejemplo, yo soy de ese estilo más también. Yo soy alguien que me gusta hacer muchas repeticiones y tengo también un estilo particular que no se apega tanto al reglamento de Burning. Yo también me sentí un poco limitado desde ese aspecto. Y creo que muchos atletas, incluso Iliés. Así que, si bien esta competencia Burning Gate la considero tremenda, muy buena organización y nivel y demás, también me gustaría que o en un futuro se haga una flexibilización de las reglas o que se organice otra competencia de alto nivel en la que cada uno se puede explayar con su estilo propio, como en este caso lo hizo Elfo, que le dieron la oportunidad. Yo creo que aquí en Italia es complicado porque están, bueno, al menos en lo que es la Burning Gate, están muy acostumbrados a un tipo de normativa, es una competición muy específica. Yo creo que es su sistema y al final hay que respetarlo. Simplemente yo creo que habrá otras competiciones que quizás se ajusten más a lo que a ti te gusta. Probablemente. Quizás en España, en Francia, no sé, en Inglaterra, Alemania, no se sabe. Pero Argentina. Argentina. Eso lo hemos hablado, hemos desafiado antes a todos los italianos a ver si tienen narices de ahí al otro lado del charco a competir. No, hombre, Sí. no es desafiar, pero bueno, es un decir, hostia, a ver qué pasaría si fueran otro tipo de competiciones. Es una pregunta que me gustaría hacerle a Mayeli. Me he quedado con las ganas. ¿Mayeli? Sí, me gustaría preguntarle si tiene ganas de salir fuera de Italia a competir. De hecho, yo se lo pregunté. ¿Y qué te responde? Sí, se lo sabe. Le dije, le dije que lo esperaba en Argentina para una competencia y él me dijo que sí, que estaría encantado y que tiene ganas de ir. Estaría bien, Ujú. porque evidentemente yo creo que es un claro ganador de la Burning Gate. Yo creo que nadie lo puede discutir. Ujú. Pero que me gustaría verle en otros terrenos en los que quizás no se sienta tan cómodo o quizás nos sorprende y Tal pueda cual. hacer otro tipo de Sí. cosas que en esta normativa también está limitado. Claro. Porque nunca se va a saber. Tendrá que ver cómo desenvolverse. Yo creo que la fuerza y el power que tiene no se lo quita a nadie. Pero como vos decís, como decían los chicos antes, llevan un entrenamiento específico para este reglamento. Y cuando se lo saca de este entorno, no sé cómo actuarán. A lo mejor nos sorprende y siguen siendo los mejores en otro lado. Pero si no lo vemos no lo sabremos pero nunca. Tal cual. Yo tengo ganas de batallar. Sí, estaría muy bonito, estaría muy guapo. ¿Y qué vas a hacer ahora de cara a los próximos meses? ¿O ves alguna competición que te llame? ¿Vas a seguir entrenando como hasta ahora? ¿Qué vas a hacer? Bueno, competencia en vista no tengo todavía. Sí había escuchado algo de una futura competencia posible en Francia, del equipo Outsiders, de la cual me encantaría participar. Pero bueno, eso que yo sepa todavía no es nada oficial, por lo tanto ni hay fecha ni nada. Así que por el momento tengo como objetivo seguir entrenando y superando los límites, particularmente en el front lever y sacar algunos trucos específicos de empuje que tengo. Pero bueno, durante los próximos 2 meses prácticamente voy a estar acá en Europa. Voy a estar recorriendo un poco, pasando por Francia, España e Italia, viendo qué juntadas surgen. Ojalá que surjan algunas juntadas buenas con atletas. Yo ya te lo he dicho, yo te espero en Mallorca. En Mallorca lo espero, pero bueno, a ver Que también voy a hacer lo posible para ir, me gustaría. Y bueno, eso. Pues nada, hermano, no sé si quieres añadir algo más. ¿Te gustaría tratar algún tema? ¿Quieres hablar de alguna cosita que se te ha quedado dentro y quieras liberarte? Tienes este pequeño espacio free space. Mira, sinceramente creo que tocamos muchos puntos, prácticamente todos los que sugería hablar. Pero bueno, quería aprovechar el último momento para agradecerte por tomarte el tiempo de hacernos las entrevistas a los chicos, que si bien es algo de que es especial para nosotros, también es especial para vos y nos sirve a todos para crecer como comunidad. Y nada, agradecerte por tu hospitalidad y todo el trato que tuviste con nosotros estos días, que la verdad fue tremendo y que fue un placer muy grande conocerte. Igualmente para mí el conocer gente que está al otro lado del mundo y que yo creo que compartimos muchísimas cosas. Y al final viajar es conocer gente y crecer tanto como persona, como atleta, yo como camarógrafo. Al final yo creo que entre todos nos hacemos mejores. Así es. Y es un placer poder compartir esta entrevista contigo, con los otros chicos. Y además también creo que es importante que se os dé visibilidad a la gente que está al otro lado del mundo, que a veces parece
que lo tenéis más difícil y yo quiero que la gente os conozca porque sois atletas que valéis muchísimo, tenéis un alto nivel y tenéis que tener la visibilidad que os merecéis. Así que por mí era muy importante estas 3 entrevistas y nada, yo me despido ya por hoy. Les recuerdo a todo el mundo, como digo en todos los vídeos, que se suscriban al canal, por favor, que me demuestren así su apoyo. Por favor, que se lo merece este hombre. Ah, hombre, no cuesta nada darle al botoncito ahí, suscribir, abajo, ahí justo aquí, os suscribís y listo, hermanos. Bueno, Chicos, brother. nos vemos, hermano, un placer Nos vemos. y nos vemos en las próximas competencias Así por es, aquí. nos vemos en Mallorca. Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos. Quédate un ratito así, Vale, no estoy mires centrado, hacia perfectamente mí, centrado. que no podré aguantar si clavas Vale. tu mirada que me hiela el cuerpo. Estoy centrado, ¿no? Perfecto, vale, muy bien. Al Pittsburgh. Porque el rabioso, el inconfundible, el vergamonjas, el verga larga. ¿Cómo era? El rompeortos, no, ¿cómo era Thanos? El rompeanos. Todo esto que estoy diciendo se está quedando grabado. O sea que, mira, métetelo por dentro. Me gustan mucho tus outfits, tío. Viste bastante bien, yo soy un desastre para Gracias, bro. ¿Cómo es esto, Julio? Mira, te lo pongo, bro. A ver, tira, si no te sobra, no, pues. Ah, claro. Yo pensaba que era por acá. ¿Así? No, que si está torcido yo encuadro el plano. ¿Qué pasa? Que hay un poquito más de fondo para ese lado que para allá, ¿no? No, está... Pero mejor. Por eso te digo yo que yo eso ya lo he visto, pero lo recorto. Habla, 1, 2, 3, probando, vale, bien. Buena, Rosy. He puesto la ISO automática, o sea que...